Tal? Bienvenidos. Estoy haciendo nuevamente otro tutorial. Es para lo que es población y muestra, para calcular el tamaño de la muestra en función de las fórmulas que existen con respecto a ello. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar la parte teórica de lo que es población y muestra, recordando que la población es el total de los individuos, de los objetos, de las características que conforman mi fenómeno. Entonces se le conoce como población. Y que cuando yo extraigo una parte de esta población, se le conoce como muestreo, pues a esta parte proporcional y a esta parte representativa de la población se le conoce como muestra. Ahora, una de las cosas importantes que tenemos que recordar, todas las investigaciones se tiene una muestra, no, en realidad, este es uno de los errores que se cometen en investigación, que provoca que las investigaciones que se realizan realmente no trasciendan más allá del ejercicio académico. Si nosotros extraemos muestra, generalmente lo hacemos por cuestiones de practicidad y de conveniencia para el investigador, es decir, porque sea más poquito, porque sea menos trabajo. Esto provoca que en realidad los resultados no se puedan generalizar, únicamente aplican para lo que es la población exacta o las personas, los objetos, las características que pertenecieron a la muestra. Entonces, la muestra debe de ser solamente un recurso que se utiliza en ciertos casos muy específicos. De no cumplirse estos casos, entonces lo recomendable es trabajar con la población completa. De esta manera tendré yo la información suficiente para hacer conclusiones que me permitan elaborar leyes o que me permitan explicar el fenómeno real. Entonces, ¿cuáles son los casos en los cuales la muestra sí se utiliza como estrategia, tanto metodológica como estadística? El primer caso es cuando la población es desconocida, es decir, realmente no sé cuántos son el total de personas o de población, y que aparte no tengo forma de hacer un censo o no tengo forma de incluso contactar a la población completa. Por ejemplo, cuando voy a trabajar con trabajadoras sexuales, tengo el conocimiento de que quiero trabajar con trabajadoras sociales o quiero hacer mi investigación con esta población. Sin embargo, no hay un censo de cuántas son, ni dónde encontrarlas, ni cuáles son sus nombres, absolutamente nada de eso. Por lo tanto, en este caso tengo que obtener una muestra, dado que la población completa pues, es desconocida para el investigador. Segundo caso, cuando la población es inaccesible al investigador. Por ejemplo, si yo fuese a hacer un estudio de sangre, es necesario sacar una muestra, lo que si trabajara con la población completa, en este caso, tendría que drenar la sangre entera del individuo y pues aparte de que no es ético, no es lógico. Entonces, cuando realmente no hay acceso total a la población, entonces utilizo una muestra. El tercer caso es cuando la población es inalcanzable debido a su magnitud. Un ejemplo concreto sería cuando se hacen las encuestas de preferencias políticas o incluso estudios de mercadeo. Si el encuestador o el entrevistador quisiera trabajar con la población completa, tendría que ir casa por casa, calle por calle, entrevistando a cada uno de los sujetos existentes. Esto provoca que realmente el tiempo de trabajo sea excesivo. Entonces, cuando la población es inalcanzable porque su magnitud es demasiado grande, entonces se utiliza la muestra como esta estrategia. Solo en estos tres casos se recomienda la utilización de muestras, ya que si los utilizamos, repito, por comodidad, lo que vamos a provocar es que los resultados de la investigación carezcan de validez para generalizarse a población y se va a quedar pues como un estudio académico más, pero no va a trascender más allá. Ahora,
¿Cómo calculo el tamaño de las muestras? Ya me di cuenta que en mi investigación con alguno de estos tres criterios y por lo tanto tengo que calcular el tamaño de una muestra. Para calcular el tamaño de una muestra tengo dos fórmulas. Una es para poblaciones finitas. Poblaciones finitas quiere decir que sí conozco el total de los individuos, es decir, sé cuánto es el total de mi población. Cuando tengo poblaciones finitas, esta es mi fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra. Vamos a revisar lo que son la traducción de estos símbolos. Minúscula, que la tenemos aquí, indica el tamaño de la muestra. En mayúscula, esta de aquí, va a ser mi población total. Recordemos que en esta fórmula sí conozco el número total de mi población. Este símbolo de aquí, el sigma, significa desviación estándar. Para efectos prácticos, vamos a tomar la desviación estándar como una constante, que será 0.5. La desviación estándar la tengo ubicada aquí, la tengo ubicada aquí. Z está de este lado, va a ser el nivel de confianza. El nivel de confianza es qué tan confiable, qué tan exacto quiero yo mi muestra. Los niveles de confianza van desde el 99% hasta el 90%. Son los niveles que se consideran confiables. Sin embargo, los niveles más utilizados son el 99% y el 95%. Para estos dos niveles se tienen también números constantes. No utilizo el porcentaje, sino utilizo estos números que son las constantes, las cuales voy a traducir mi nivel de confianza. 2.58 es el 99% y para el 95% aplica el 1.96. Por último tengo E, que se encuentra en este lado de la fórmula, que es mi límite aceptable de error muestral. Y el error muestral se expresa en decimales. Si yo tengo un 5%, pues eso se tiene que cambiar a un 0.05, que son los decimales que corresponden al 5%. Límite de error y el nivel de confianza pues son proporcionales, es decir, si mi nivel de confianza es 99, mi límite de error tendrá que ser 1%. Si mi nivel de confianza es el 95%, pues el límite de error será el 5%. Hasta aquí esto es lo que es la fórmula. Vamos a hacer un ejercicio para que podamos revisar cómo se aplica esta fórmula. Vamos a tener este enunciado que me pide calcular el tamaño de la muestra para una población de 2.780 elementos. Eso quiere decir que es una población finita porque conozco el total de la población. Un nivel de confianza del 99% y un error muestral consiguiente del 1%. N, que es mi total de población, va a ser 2.780. Segundo dato es Z, que es mi nivel de confianza, 99%. Que recordemos que se pone por la constante que será 2.58, que es la que le corresponde. La desviación estándar, que es la constante, 0.5. Y el error muestral, que es 1%, expresado en decimales 0.01. Estos son los datos que yo necesito para poder calcular mi tamaño de la muestra. Nuevamente tengo aquí la fórmula de lo que es cálculo del tamaño de la muestra para poblaciones finitas. Lo que voy a hacer va a ser sustituir esta fórmula con los datos que tengo de mi problema. Entonces tengo que el tamaño de la muestra es igual a z cuadrada va a ser 2.58 por la desviación estándar al cuadrado, es también una constante, 0.5 al cuadrado, por tamaño total de la población, 2.780, entre el error muestral al cuadrado, expresado en decimales, 0.01 al cuadrado, por el total de población menos 1, 2.780 menos 1, más, nuevamente, nivel de confianza al cuadrado, recordamos que lo expresamos con la constante,
la desviación estándar, que es una constante, también al cuadrado. De esta manera tengo ya mi sustitución. Si lo haces en tu calculadora científica, esto lo puedes hacer directo. Además, recordemos que hay que tener mucho cuidado con cómo estoy ingresando los datos y con las paréntesis. La calculadora tiene sus características específicas, entonces hay que revisar ese detalle. Que si yo no ingreso los paréntesis o los datos de la manera correcta, la calculadora me va a marcar un error o me va a dar un resultado erróneo. En este caso vamos a hacerlo de manera paso a paso, con la intención de que comprendas el proceso que se debe de llevar y puedas comprender de dónde salen los datos. El siguiente punto, por jerarquía de operaciones, debo yo de eliminar los cuadrados o elevar al cuadrado los datos que son necesarios. De esta manera, aquí en mi segundo paso tengo ya elevado el 2.58 al cuadrado, 0.5 al cuadrado. Este lo dejé igual, dado que no hay eliminación, no hay elevación a ningún cuadrado. 0.01 al cuadrado. Aproveché para hacer ya este cálculo que no me afecta en los demás datos. 2780 menos 1. Elevación al cuadrado del 2.58 y la elevación al cuadrado de mi desviación estándar. El siguiente paso en jerarquía de operaciones que debería yo hacer es hacer las multiplicaciones que están marcadas por los paréntesis. Recordemos que paréntesis indican multiplicaciones, por lo tanto tengo que multiplicar estos términos y estos términos. Aún no voy a tocar el signo más, dado que en jerarquía de operaciones no le corresponde aún. Por lo tanto, ya haciendo la multiplicación me queda un solo término arriba y me queda una suma en la parte de abajo. Entonces, ahora sí, por el orden de la jerarquía de operaciones, debo hacer esta suma y después de la suma haré la división correspondiente. Esto me da, aquí está ya elaborada la suma, y después de la división me da un total de 2.382.18. Este sería el tamaño de mi muestra. En función de que la muestra va a ser más grande o más pequeña, obviamente el nivel de confianza. Mientras mayor nivel de confianza quiera, pues obviamente mi muestra tendrá que ser mayor. En el caso de que mi muestra sean personas, no voy a poder partir una persona para dar el punto 18, entonces en ese caso se redondea el número. Por lo tanto, en una muestra a esta población de personas, trabajaría con 2.382 personas o elementos. Ese sería el resultado del cálculo del tamaño de la muestra para una población finita. Existe también una fórmula para calcular el tamaño de la muestra cuando la población es infinita, es decir, realmente no conozco cuál es el total de la cantidad de personas o de elementos que conforman mi población. En este caso, la fórmula para ese cálculo es esta que tenemos de este lado. Y nuevamente recordamos que n minúscula significa tamaño de la muestra. Sigma al cuadrado es la desviación estándar, recordemos que tiene una constante, 0.5. Nivel de confianza, nuevamente puede ser 99%, puede ser 95%, las constantes no cambian. Y el error muestral expresado en decimales. Vamos a hacer otro ejemplo, esta vez vamos a calcular un tamaño de la muestra para una población infinita para que puedas ubicar cómo se hace la sustitución de la fórmula. Tengo aquí mi enunciado, tamaño de la muestra para una población desconocida, un nivel de confianza del 95% y un consiguiente error muestral de un 5%. Mis datos, nivel de confianza 95%, recordemos que utilizamos la constante que corresponde a un 1.96, desviación estándar que también será una constante 0.5,
error muestral que sale del 5% y que se expresa en decimales, por lo tanto es un 0.05. Nuevamente tengo aquí mi fórmula para el cálculo de muestras, de tamaño de la muestra en poblaciones infinitas, y lo único que voy a hacer va a ser sustitución de esta fórmula. Para sustituir esta fórmula tengo la constante de nivel de confianza, 1.96 al cuadrado, la constante de la desviación estándar, 0.5 o 0.5 al cuadrado, y el error muestral expresado en decimales, 0.05 también al cuadrado. Jerarquía de operaciones, recuerdo que lo primero que tengo que hacer es elevar las potencias. Tengo ya las potencias elevadas. Jerarquía de operaciones me pide que después haga la multiplicación de estos dos términos. Aquí tengo ya mi resultado y por lo tanto lo único que me resta hacer es la división de estos dos términos. Me va a dar un total de muestra de 384.16. Nuevamente, si estoy hablando de una población que no se puede partir, hablemos de personas, hablemos de, no sé, animales, pues tengo que redondear mi muestra en función de los números decimales que están aquí. Por lo tanto, serían 384 elementos. En caso de que estuviera manejando, por ejemplo, mililitros de alguna sustancia, sí puedo utilizar muestra con los decimales, pero en el caso de que no se pueda dividir en decimales, tendré que hacer redondeo. Con esto terminamos lo que son el tutorial del cálculo del tamaño de la muestra para poblaciones finitas e infinitas.